Soy la profesora María Cabeza, cursante de la unidad curricular Seminario de Tesis, administrado por la doctora Rosemary Blanco, en el doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay, Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara. En esta oportunidad, para compartir con ustedes el resumen y vinculación con el área de discapacidad en el ámbito educativo de los libros Introducción al Pensamiento Complejo de Edgar Morin y La Complejidad, un modo de pensar de Gabriel Ugas Fermín. Para ello he titulado este resumen como La complejidad en ideas de Morin y Ugas Fermín en espacios de investigación doctoral. Edgar Morin, filósofo y político francés nacido en 1921, vinculado a movimientos socialistas y comunistas en su país, relación que le puso en contacto con la filosofía marxista y se hace activista de esta corriente. Ulteriormente, en 1951, es expulsado de la línea comunista, situación esta que le permite integrarse al Centro Nacional de Investigación Científica CNRS, donde inicia estudios en el área de matemática, pero también se vincula con movimientos artísticos tales como el surrealismo. En este mismo orden de ideas, ya en su prosecución profesional en el CNRS, funda y dirige la revista Argumentos, donde promueve sus primeras ideas de la complejidad. Posteriormente, Morin, en la década de los años 60, decide viajar a Latinoamérica, donde inicia estudios o investigaciones sobre problemáticas del desarrollo del sujeto humano para generar explicaciones a fenómenos de comportamiento social. Luego, en los años 70, con la aparición de la teoría de sistemas, la cibernética y la teoría de la información, desarrolla ideas las cuales desembocan en su propuesta epistemológica de la complejidad. De allí que Morin supone dentro de esas ideas de complejidad la interacción entre seres humanos y su interrelación, pero también entre los individuos y el medio ambiente, o lo que se denomina contexto. Todo ello conlleva a revisar las interacciones del hombre y su entorno para comprender el porqué de esos fenómenos sociales y sus metaalcances positivos o no plasmados en sus estudios. En relación con lo antes expresado, todas esas experiencias sociales permitieron crear la tesis del enfoque de la complejidad en el planteamiento de Morin. De dicho esquema epistemológico emergen importantes derivaciones, entre las más significativas, la falta de visión global, frase que en palabras del filósofo tratado implica la pérdida de conciencia respecto a nuestra verdadera condición humana, reinante ante una visión racionalista, es decir, nuestra condición de personas que habitan en un universo o en un contexto y que mantienen lazos afectivos, espirituales, sociales, económicos, entre otros, pero que a su vez favorecen evidenciar la sinergia del entramado complejo donde se circunscriben perspectivas objetivas y subjetivas. La obra de Morin está presentada en 6 apartados, identificados de la siguiente manera: la inteligencia ciega o la toma de conciencia, el diseño y el designio complejos, el paradigma de la complejidad y la acción, la complejidad y la empresa, y finalmente, como 6º apartado, la epistemología de la complejidad. Una vez expuesta la semblanza de Edgar Morin, compartiré grosso modo aspectos relevantes de la biografía de Gabriel Ugas Fermín y lo expuesto en su obra La complejidad, un modo de pensar, a través de un apartado que he designado
como el encuentro epistémico con el modo de pensar de Ugas. Gabriel Ugas Fermín fue doctor en Ciencias Sociales en la Universidad Central de Venezuela y fue profesor titular en esta misma casa de estudios y en la Universidad de los Andes, articulista en revistas especializadas y conferencista sobre temas educativos y sociales. También fue integrante del equipo promotor del doctorado sobre estudios multidisciplinarios en América Latina, dictada en la UNEXPO en el año 2007. Entre sus principales obras, además de La complejidad, un modo de pensar, se pueden referir La educación como trabajo y otros escritos, La ignorancia educativa, del acto pedagógico al acontecimiento educativo, La cuestión educativa en la perspectiva sociocultural y finalmente La epistemología de la educación y la pedagogía. El doctor Gabriel Ugas Fermín falleció el 24 de agosto del año 2017 en la ciudad de Caracas, Distrito Capital. El libro La complejidad, un modo de pensar de Ugas Fermín está presentado en secciones o apartados identificados con títulos que le permitieron al autor acercarnos y aproximarnos a lo que es el pensamiento complejo desde una visión accesible para la construcción del conocimiento y sobre todo donde esboza los fundamentos epistemológicos que fundamentan el pensamiento complejo. En el primer apartado, el autor hace mención a los principios del pensamiento complejo, refiriendo entre ellos al principio dialógico o de la dialogización, al principio de recursión, el principio hologramático, el principio de emergencia, el principio auto-eco-organización y finalmente el principio de borrosidad. Seguidamente, el autor refiere las teorías que a su juicio conforman el pensamiento complejo. Entre ellas podemos mencionar la teoría sistémica, la teoría cibernética y la teoría de información. Luego se encuentra una sección identificada como lógica, física, matemática y complejidad. Posteriormente, para dar continuidad a sus ideas, identifica un apartado como constructos e ideas para aproximarse al pensamiento complejo. En este apartado, el autor incluye la teoría de los rizomas, la cual resume en los siguientes principios generales: el principio de conexión y heterogeneidad, la multiplicidad, la ruptura asignificante, la cartografía y la calcomanía, así como también la objetividad reflexiva. En este sentido, en cuanto a la objetividad reflexiva, el autor refiere que desborda el objeto o incluye en un radio de acción al sujeto, que debe dar cuenta de sí mismo en términos de lo que es producto, la objetividad por él constituida. Continuando con los principios generales que resumen la teoría de los rizomas según lo señalado por el autor, también se puede mencionar la autopoiesis, la teoría de Bostrap, el orden, la incertidumbre y el caos, la teoría del orden implicado, la resonancia mórfica, las estructuras disipativas y la catástrofe, así como también los fractales. Luego hay una sección identificada como la filosofía analítica, corrientes y conceptos, la bifurcación de la filosofía analítica, donde el autor hace énfasis en el empirismo lógico y la filosofía del lenguaje cotidiano, así como también del giro pragmático. Un penúltimo apartado titulado La transdisciplinariedad y finalmente el autor habla sobre la complejidad de lo efímero, intentando extraer los aspectos principales de la obra presentada por Ugas Fermín, La complejidad, un modo de pensar. El autor trata de definir en esta obra la complejidad, explicando cuál es su esencia y no por las consecuencias. Por lo tanto, para entender la complejidad, según lo señala el autor, no basta con llevar a simple lo que inicialmente es complejo. Más bien es estudiar el todo y sus partes. Asimismo, remite a repensar la implicación
el todo y las partes. De allí que el pensamiento complejo busca integrar, religando las partes al todo, el todo a las partes y las partes entre sí. Para efectos del resumen y ante lo extenso de las obras de ambos autores, he vinculado desde la comprensión y construcción del conocimiento los principios del pensamiento complejo con el área de discapacidad visual en el ámbito educativo, como se apreciará seguidamente.